Enfermedades restrictivas de las vías respiratorias. Enfermedades restrictivas de las vías respiratorias, con mayor frecuencia al sexo masculino y que determinan una fibrosis progresiva del pulmón. Suele afectar a las bases pulmonares y tiene una evolución lentamente progresiva hacia la insuficiencia respiratoria y el desarrollo del pulmón. Neumoconiosis son procesos producidos por la inhalación de polvo de minerales, material inorgánico, que resultan tóxicos para los macrófagos alveolares, provocando su activación y la puesta en marcha de la respuesta inflamatoria. En estos procesos, la realización de un lavado alveolar pondrá en manifiesto, en el estudio citológico del material obtenido, la presencia de magófagos alveolares encargados en su interior de las partículas del mineral. Dependiendo del mineral causante del proceso, se diferencian: neumoconiosis de los trabajadores del carbón, antrocosis, producidas en los mineros por la inhalación prolongada durante años de polvo de carbón; silicosis, producida por la inhalación de partículas de silicio, compuesto del cuarzo. Aparecen trabajadores de canteras, talladores de piedra. Asbestosis, originada por la inhalación de partículas de asbesto, material utilizado hasta hace no muchos años en la fabricación de aislantes, frenos de automóviles, entre otros. La enfermedad guarda una relación directa con la intensidad y el tiempo de exposición. Existe un periodo de latencia de unos 20 a 25 años desde el contacto con el asbesto hasta la aparición de los síntomas clínicos. El asbesto, además, puede ser causa del desarrollo de tumores pleurales. Neumonitis por hipersensibilidad o alveolitis alérgica extrínsecas. Se producen por la inhalación de partículas orgánicas en personas susceptibles, que genera una reacción inmunitaria con la inflamación de la zona alveolar, alveolitis. El contacto repetido y la inflamación crónica alveolar pueden desencadenar la aparición de una fibrosis pulmonar progresiva. Generalmente se trata de enfermedades profesionales en trabajadores que tienen contacto frecuente con la sustancia alergénica. Existen múltiples sustancias que pueden producir alveolitis alérgica en pacientes susceptibles. De entre ellas destacamos el llamado pulmón del cuidador de aves, originada por la inhalación del material orgánico proteico procedente de las aves, o el pulmón del granjero, que aparece en pacientes que trabajan con el heno contaminado con hongos. Sarcoidosis pulmonar. La sarcoidosis es una enfermedad de causa desconocida, más frecuente en pacientes jóvenes y que puede afectar a diferentes órganos como la piel, el hígado, los ojos, el vaso o el corazón. A nivel pulmonar, se caracteriza por la aparición en la zona intersticial del pulmón de granulomas no calcificantes, a diferencia de los granulomas de la tuberculosis. En su estadio más avanzado, puede provocar fibrosis pulmonar. El diagnóstico se realiza por biopsia de alguno de los órganos afectados con visualización de los granulomas típicos. Los granulomas son formaciones nodulillares constituidas por cúmulos de células predominantemente de estirpe mononuclear fagocítica, macrófagos activados, células epitelioides, células multinodeadas, etc., que delimitan focos inflamatorios crónicos, donde persisten los microorganismos u agentes extraños que no han podido ser eliminados mediante el proceso inflamatorio agudo. En la tuberculosis es típica la formación de granulomas específicos que presentan en su interior un material necrótico espeso denominado caseum por su similitud con el queso. Derrame pleural. La pleura es una membrana serosa constituida por una capa de células mesoteliales, por debajo de la cual se dispone la membrana basal y el tejido conjuntivo, que contiene los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y terminaciones nerviosas. Aunque en realidad la pleura es una membrana continua, se distinguen dos hojas, denominadas la pleura parietal y pleura visceral, unidas a nivel de los hilios pulmonares,
La pleura parietal reviste la superficie interna de la pared torácica, la cara superior del diafragma y el mediastino. La pleura visceral cubre la superficie pulmonar a excepción de los ilios. Entre las dos hojas pleurales se halla el espacio pleural, en cuyo interior existe una presión negativa que mantiene las dos hojas unidas y contribuye a mantener abiertas las vías respiratorias y los alvéolos al fijar al pulmón a la caja torácica. Desde el punto de vista funcional, la pleura es una membrana semipermeable que permite la difusión de líquidos y solutos entre sus vasos y el espacio pleural, dependiendo de las diferencias de las presiones hidrostáticas y oncótica. Existe entre la pleura parietal, el espacio pleural y la pleura visceral. La presión hidrostática de la pleura parietal es mayor que la pleura visceral, ya que su irrigación depende del sistema arterial sistémico procedente de la aorta. La irrigación de la pleura visceral, por el contrario, depende de las arterias bronquiales, que aunque dos ramas también de la aorta, mantienen en sus capilares una menor presión, ya que drenan en las venas pulmonares, circuito de baja presión. En condiciones normales, el líquido contenido en los capilares de la pleura parietal tienden a extravasarse hacia el espacio pleural, mientras que a través de la pleura visceral, que tiene un mayor grosor, no se produce habitualmente movimientos de fluido hacia el espacio pleural. El líquido extravasado al espacio pleural se reabsorbe continuamente hacia los vasos linfáticos a través de estomas o microporos que tiene la pleura parietal. Los vasos linfáticos son capaces de reabsorber 20 veces más líquido pleural del que normalmente se forma. Por este motivo, la cantidad fisiológica de líquido pleural es muy escasa, pero suficiente para permitir el deslizamiento sin fricción de ambas hojas pleurales entre sí. Derrame pleural, denominados derrame pleural a la acumulación de líquido en el espacio pleural, para que sea clínicamente relevante y visible en la radiografía, si existe menos de 500 mililitros de este líquido. El derrame pleural puede producirse por los siguientes mecanismos: aumento de la presión hidrostática en los capilares pleurales. Tiene lugar sobre todo en los casos de congestión pulmonar pasiva, donde se produce una estasis de sangre en los vasos de la pleura visceral por su comunicación con la circulación pulmonar. En este caso, se produce un aumento de la presión hidrostática capilar de la pleura visceral que condiciona el paso del líquido hacia el espacio pleural. Tal es el caso de la insuficiencia cardíaca congestiva. Descenso de la presión oncótica. Está relacionada sobre todo con descensos significativos de la albúmina plasmática. Es poco frecuente debido a la gran capacidad del sistema linfático para el drenaje del líquido pleural. Se puede producir el síndrome nefrótico en casos de malnutrición severa o en la cirrosis hepática con ascitis. En este caso, el derrame pleural parece estar más relacionado con el paso directo del líquido ascítico desde el abdomen hacia la cavidad pleural por microporos diafragmáticos. Aumento de la permeabilidad en la microcirculación pleural. Está generalmente ocasionada por procesos inflamatorios locales, tuberculosis, neumonía, enfermedades inmunológicas, infiltración tumoral, entre otras, en los que la liberación de citocinas inflamatorias aumenta la permeabilidad de los capilares pleurales. Defecto del drenaje linfático pulmonar, generalmente debido a una lesión u obstrucción de los vasos linfáticos pulmonares o del conducto torácico que recoge la linfa de los pulmones y otros órganos intratorácicos. La causa más frecuente es la afectación pleural por procesos tumorales, como cáncer de pulmón o de mama, etc. Clasificación del líquido pleural desde el punto de vista patogénico. Podemos diferenciar el líquido pleural según su composición en exsudado y transudado.
Exudado. El derrame pleural se origina por un proceso inflamatorio o infeccioso de la propia hoja pleural que condiciona un aumento de la permeabilidad capilar y el paso de plasma y proteínas al espacio pleural. Por tanto, los exudados se caracterizarán, de forma general, por tener una elevada concentración de albúmina y LDH con respecto a sus concentraciones en plasma. Principales causas de exudado: cáncer de pulmón, mama, ovario, linfoma, etc. Infecciones como neumonías bacterianas o víricas, tuberculosis, entre otras. Enfermedades inflamatorias no infecciosas como colagenosis y vasculitis. Enfermedades digestivas, pancreatitis aguda, perforación esofágica después de cirugía abdominal, infarto agudo de miocardio, enfermedad pleural inducida por fármacos, radioterapia, traumatismo torácico, síndrome de hiperestimulación ovárica y embolia de pulmón. Ahora bien, transudado. El derrame está generado por los cambios de presiones hidrostáticas, con el paso fundamentalmente de líquidos sin apenas proteínas. Los transudados se caracterizan por tener una escasa cantidad de albúmina y de LDH con respecto al plasma. Sus principales causas son insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis hepática, síndrome nefrótico, embolia de pulmón y síndrome de la vena cava superior. Fisiopatología y manifestaciones clínicas. Si la cantidad de derrame pleural es escasa, sus repercusiones clínicas son mínimas debido a la gran reserva funcional pulmonar. Sin embargo, en los casos de derrame pleural moderado o masivo, puede producirse compresión del parenquima pulmonar por el líquido acumulado, que ocasiona insuficiencia ventilatoria restrictiva y provoca desequilibrios en el consciente, ventilación y perfusión. Este hecho puede condicionar insuficiencia respiratoria, que en el paciente se traduce en disnea y nidalmente con la actividad física y en casos más graves incluso en reposo. El derrame pleural puede asociarse a dolor torácico, sobre todo si la causa de este es por afección inflamatoria, infecciosa o tumoral de la pleura. Es un dolor denominado de tipo pleurítico que característicamente aumenta con la respiración profunda y con la tos. Diagnóstico. La confirmación de la existencia de derrame pleural significativo, menor a 500 mililitros, se puede hacer con una radiografía simple de tórax. En los casos de dudosos, puede realizarse una tomografía computarizada torácica, que puede detectar cantidades muy pequeñas de derrame pleural que muchas veces no se ven en una radiografía simple. Una vez confirmada la existencia de derrame pleural, es preciso establecer cuál es su causa, su diagnóstico diferencial. Si la causa no es evidente, es muy útil analizar las características del líquido pleural. Para ello, es necesario realizar una toracentesis diagnóstica, punción pleural, extracción del líquido pleural. En el líquido pleural, de forma rutinaria, se realiza un reencuentro celular, una cifra muy elevada, lactato deshidrogenasa, enzima de glucólisis, que se eleva en múltiples procesos patológicos inflamatorios, de leucocitosis y neutrófilos con el origen infeccioso. Un número elevado de hematíes suele relacionarse con procesos traumáticos. Un estudio citológico para valorar la posible existencia de células malignas y un estudio microbiológico, tinción de Gram y cultivos, para intentar discernir el germen causal en los casos de infección pleural. A la hora de establecer el diagnóstico diferencial del derrame pleural, es muy útil la diferenciación entre transudados y exudados que estudiamos previamente. Así, los transudados son característicos de la cirrosis hepática, la insuficiencia cardíaca, el síndrome nefrótico y todas aquellas patologías que generan cambios de presión hidrostática u oncótica. Y los exudados son de aquellos procesos que condicionan un proceso inflamatorio de la pleura con aumento de la permeabilidad capilar u obstrucción del drenaje linfático, que son infecciones, neoplasias, entre otras.
definimos neumotórax como la presencia de aire en el espacio pleural. El neumotórax puede producirse cuando hay una comunicación entre la pleura y el exterior, herida torácica externa, causas iatrogénicas como toracocentesis o biopsias pulmonares mal realizadas, o por la comunicación con el aire del propio parenquima pulmonar, por rotura de pequeñas bullas pulmonares. Este último es el mecanismo habitual en el neumotórax espontáneo o en pacientes con enfermedad pulmonar crónica. Cuando entra aire en el espacio pleural se pierde la presión negativa y el pulmón puede colapsarse total o parcialmente. Las consecuencias fisiopatológicas del colapso pulmonar son similares a las descritas en el derrame pleural, compresión pulmonar con aparición de insuficiencia ventilatoria restrictiva y alteración de la relación ventilación-perfusión. El neumotórax suele cursar en la mayoría de los casos con dolor de características pleuríticas, aumenta con la tos y la respiración profunda, y cuando hay colapso significativo de un pulmón puede llegar a provocar insuficiencia respiratoria que puede ser grave en algunos enfermos. Uno de los tipos de neumotórax más frecuente es el denominado neumotórax espontáneo. Suele producirse en individuos varones jóvenes de 20 a 40 años de edad, generalmente delgados y muchos de ellos fumadores. En un 50% de los casos suele ser recidivante. Si el neumotórax es de pequeño tamaño, puede resolverse de forma espontánea. En muchas ocasiones, sin embargo, es necesaria la colocación de un tubo de drenaje en el espacio pleural con presión negativa de aspiración en el espacio pleural para conseguir el pulmón hasta la cicatrización de la lesión pleural.